Cuentos feos de la Reforma Agraria Peruana. Enrique Mayer, IEP, Instituto de Estudios Peruanos. CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales. Capítulo 5. Machu Asnu, Cooperativa. Elenco en orden de aparición. Genaro Paniagua, antropólogo, director de su propia ONG, entrevistado en Cusco, octubre de 1996. Isidoro Franco, dirigente campesino de Equeco, Chacán, entrevistado en Equeco Chacán, octubre de 1996. Marcelina Mendoza, esposa de un dirigente campesino de Circa, Caccha, entrevistada en Circa, Caccha, octubre de 1996. Adriel Villena, director jubilado de la Oficina de Reforma Agraria en el Cusco, entrevistado en Cusco, octubre de 1996. Comuneros de Tamborreal, Zurite, entrevistados en Tamborreal, octubre de 1996. Esteban Puma, dirigente campesino y ex alcalde de Anta, entrevistado en Anta, octubre de 1996. Carlos Iván de Gregori, antropólogo, entrevistado en Lima, diciembre de 2006. Machu Asnu, Cooperativa. Machu Asnu, Cooperativa Burro Viejo, es el eufemismo para el elefante blanco que fue creado en la Pampa de Anta, departamento del Cusco, una próspera meseta agrícola cerca de la ciudad imperial. Fue el primer intento importante de Velasco por hacer visible la reforma en la Sierra Sur del Perú. En septiembre de 1971, el mismo día en que se creó la cooperativa, él mismo visitó la sede ubicada en la ex hacienda Suyupuquio. Factores técnico-burocráticos habían influido en la decisión de convertirla en un modelo productivista colectivo empresarial de enormes proporciones y en la opción de conmemorar al héroe cusqueño, denominándola Cooperativa Túpac Amaru II. Todas las haciendas expropiadas de la zona fueron transferidas a esta única cooperativa. Comenzaron con 65 haciendas en 1971 y se continuó con las expropiaciones adicionales que se realizaron hasta 1973. Finalmente la cooperativa llegó a estar conformada por 105 unidades diferentes, con un total de 35.000 hectáreas dispersas en 3 distritos de la Pampa de Anta. El número de beneficiarios, contando feudatarios y socios calificados, llegó a 5.000 familias. De ellas, el 79% eran miembros de las comunidades que no formaron parte de las haciendas. El 10% eran comuneros que sí lo habían sido, principalmente mediante el acceso a pastos a cambio de dinero o trabajo. El 10% eran feudatarios residentes y el 2% eran otro tipo de personas. Las oficinas de reforma agraria decidían si uno podía convertirse en socio de la cooperativa, y esto también requería una solicitud individual, una contribución monetaria y un proceso de aprobación. En 1973 fui codirector de un seminario de investigación en el programa de maestría del Departamento de Antropología de la Universidad Católica en Lima. Jorge Villafuerte, uno de nuestros estudiantes proveniente de la Universidad del Cusco, cuyo tema de investigación trataba sobre la reforma agraria en el Cusco, asumió una posición crítica con respecto a por qué la cooperativa no estaba logrando los objetivos de la reforma agraria. Otros participantes defendían el modelo de reforma y la discusión fue muy animada. Él señaló que la cooperativa se estaba convirtiendo en una empresa muy grande, caótica, encapsulada y aislada, que utilizaba una tecnología costosa para una producción agrícola mecanizada, empleaba solo una reducida mano de obra, reacia, indisciplinada y ocasionalmente fuerza de trabajo de los ex feudatarios de la hacienda y de las comunidades vecinas. A los trabajadores se les pagaba en efectivo, pero debido a problemas de liquidez, el pago a menudo se realizaba con meses de retraso. Durante los primeros días, las comunidades habían contribuido con mano de obra gratuita con el fin de dar inicio a la cooperativa. Algunas dificultades operativas en la gestión de la monstruosa cooperativa crearon también una mala imagen. Por ejemplo, un año hubo exceso de producción, toneladas de papas y cebadas se malograban en los almacenes justo al lado de desnutridos campesinos a quienes se les había prohibido tocar la producción. Otro año, la Fuerza Aérea proporcionó transporte para que las papas fueran trasladadas en aviones a los mercados. Otra fuente de impopularidad fue la incapacidad de lograr que la producción fuera continua, de modo que en algunos lugares permanecían sin trabajarse grandes extensiones de tierra situadas justo al lado de comunidades sobrepobladas que se preguntaban qué significaba realmente el lema «La tierra es para quien la trabaja». Villafuerte citaba las preocupaciones de los expertos acerca de la viabilidad del modelo y hacía referencia a sus debilidades intrínsecas. 1.
El diseño de la supercooperativa fue polémico desde el principio. Las diferencias entre los planificadores de las oficinas de reforma agraria en Cusco y de Lima obligaron a la aplicación de planes que los expertos locales pensaban que eran irrealizables. Los funcionarios del Cusco, que conocían las condiciones socioeconómicas de la Pampa de Anta, con el respaldo de expertos de la FAO y de la ONU, estaban a favor de 3 cooperativas más pequeñas con una central de servicios para las comunidades vecinas. Sin embargo, como David Guillet informa, estos planes fueron descartados por una decisión política a nivel nacional que optó por crear una moderna empresa que tendría un mayor impacto en la imagen general de la reforma agraria en el Perú, 1979, 103, 104. Raymond F. Waters señala: es importante señalar que no todas las tierras incorporadas a la cooperativa eran tierras expropiadas a las haciendas. A las comunidades campesinas se les persuadió para que entregaran sus tierras comunales a la cooperativa. De manera que, por un tiempo, las comunidades dejaron de ser entidades formales. De hecho, es un tema discutible si persuadir es la descripción más adecuada. 1994-220. Héctor Martínez Arellano, 1980-111, postula que la elección del planificador del Ministerio de Agricultura de una única supercooperativa representó la afición que tenía el gobierno por el gigantismo y la defensa de los principios sacrosantos de las economías de escala. En Puno, una de estas unidades fue apropiadamente denominada Cooperativa Agraria de Producción Gigante y tenía 200.000 hectáreas. En el seminario en el que Jorge Villafuerte fue la voz disonante, los que se sintieron entusiasmados con el diseño de la cooperativa Túpac Amaru II mencionaron planes para ampliar las tierras agrícolas a través del drenaje de lagunas estancadas de la Pampa de Anta, el potencial de la cooperativa para reestructurar todo el sistema productivo y distributivo de cultivos agrícolas y la eliminación de la ineficiente economía campesina. Un miembro del seminario había asistido a una reunión informativa en el ministerio en la que el capitán Dante Castro expuso sobre las virtudes del diseño de la supercooperativa. Informó a los miembros del seminario que estaba convencido. El modelo es hermoso, dijo. Villafuerte respondió que el problema era que no tenían en cuenta a la gente que vivía allí. Para cumplir con los objetivos participativos de la reforma, la cooperativa creó muchos consejos, comités y órganos de supervisión campesinos, que, tal como Villafuerte y otros señalaron, nunca funcionaron realmente. 2. Las fuentes bibliográficas en castellano sobre la Pampa de Anta y la cooperativa incluyen algunas tesis de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Genaro Paniagua, 1994. Constituye mi fuente principal y es la base de este capítulo. José Canal Carguarupay, 1976. Como estudiante local, plantea una nueva perspectiva para describir la enorme distancia existente entre los comuneros, los ejecutivos de la cooperativa y los delegados elegidos. Andrea Roca Puchana, 1990, habla acerca del papel de la mujer en el proceso de movilización en contra de la cooperativa. Iván Vargas Chambi, 1990, se ocupa de Tamborreal. Dado que Machu Asnu fue un inmenso elefante blanco de la reforma con fines comparativos, vale la pena revisar el libro que escribió Martínez Arellano, 1990, sobre las demás empresas asociativas altoandinas creadas por la reforma. En lugar de aumentar el interés por participar en lo que el gobierno denominó la transformación revolucionaria de las zonas rurales, la mayoría de los campesinos desarrolló una actitud diferente, sino francamente hostil hacia la cooperativa. Las personas que ocuparon algunos de los cargos altos, medios o bajos dentro de la cooperativa tenían una mayor lealtad hacia sus propios intereses y los de sus familias que con sus comunidades campesinas o con los diferentes partidos políticos de oposición que hacían proselitismo en la región. En estas circunstancias, la capacidad de conseguir los objetivos de los que cada comisión era supuestamente responsable se volvió nula. Los antiguos conflictos entre las comunidades, así como las alianzas regionales y entre caseríos, no se resolvieron. Tampoco se les dio a quienes se vieron afectados una plataforma en la que tales conflictos pudieran ser discutidos. En lugar de ello, se agrupó a todas estas personas en una única unidad que incluía a más de tres distritos y se les pidió que cooperaran, eufemismo de obediencia y cumplimiento, que expresaran solidaridad con los principios de la reforma agraria que los militares habían desarrollado para ellos, con un estilo vertical. Se les indicó que debían afiliarse a la Confederación Nacional Agraria, CNA, progobiernista,
que exigía la adhesión a la ideología de Velasco como muestra de un probado comportamiento revolucionario. Los comuneros, en tanto supuestos beneficiarios, tenían muy poco compromiso con la empresa. Más allá de las tierras de la cooperativa, la ejecución de proyectos y programas de desarrollo fue débil y meramente nominal en el mejor de los casos. Aunque la finalidad de la cooperativa era la de encabezar un incremento de la producción, difundir el avance tecnológico más allá de sus fronteras y preparar a los campesinos para el desarrollo y la autogestión, las entusiastas promesas de electrificación de toda la zona, de distribución de los beneficios monetarios a sus miembros y de construcción de un hospital regional nunca se materializaron. El día de la inauguración, el recién nombrado gerente de la cooperativa había prometido al general Velasco en Suyupuquio que él convertiría la Pampa de Anta en un floreciente jardín, pero muchos de los asistentes al evento duraron, ya en ese momento que eso se pudiese lograr. En una evaluación inicial del proceso basado en un trabajo de campo realizado en 1972-1973, David Gillette, 1979, hizo hincapié en que, en lugar de distribuir la tierra, ampliar la participación o generar polos de crecimiento para el desarrollo económico, la cooperativa Túpac Amaru II estaba concentrando la tierra descaradamente, centralizando el poder y la toma de decisiones, en vez de convertirse en una institución autónoma gestionada por sus trabajadores. Desde sus inicios había reforzado el control del campesinado por parte del Estado. Por lo tanto, la visión que los comuneros tenían de la cooperativa como un burro viejo, pero también grande, poderoso y macho, plasmada en la expresión quechua machu asmu, fue una crítica suave en comparación con otras descripciones más crueles que hizo la izquierda, que la calificó como un claro ejemplo de capitalismo de Estado, que les usurpó a los campesinos la tierra por la que habían luchado y que la reforma les había prometido. La élite expropiada coincidió con la evaluación de la Guerra Fría con respecto a que la cooperativa fue, de hecho, un ejemplo perfecto de comunismo, o lo que es peor, que la cooperativa se había convertido en una institución creada para robar tanto como fuera posible. El apodo favorito de la Túpac Amaru II fue el de la Pericotiva. Aprendí todo esto de los vigorosos y bien argumentados puntos de vista de Villafuerte en el seminario de 1973. En 1996, 23 años más tarde, me puse en contacto con Jorge, que por entonces era vicerrector de la Universidad de Cusco, y le pedí que me ayudara en mi proyecto para entrevistar a personas acerca de la experiencia de la reforma agraria en Anta. Estuvo muy contento de poder hacerlo. Me presentó al antropólogo Genaro Paniagua, que pasó toda su vida profesional en la Pampa de Anta, luchando por entender el proceso y colaborando activamente para tratar de transformarlo en algo más viable. Al igual que muchos cusqueños de esos tiempos, él simpatizaba con la creciente oposición de izquierda que el gobierno militar y su reforma agraria habían intentado reprimir sin éxito. Él había trabajado con una institución financiada por el gobierno holandés, Censira Holanda, Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria. Dado que los holandeses financiaban este proyecto en Cusco, insistieron en tener una mayor autonomía de la oficina de Lima. 3. Censira Holanda, Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria, y PRODERM, Proyecto de Desarrollo Rural en Microrregiones, fueron financiados por el gobierno holandés, el cual había invertido fuertemente en el desarrollo rural peruano en esos años, mientras que el Ministerio de Agricultura se concentró en apuntalar a la cooperativa Túpac Amaru II. Los extensionistas de Censira Holanda trabajaban en las comunidades y tuvieron la oportunidad de sacar partido de las denuncias realizadas por los comuneros contra la cooperativa, aprovechar los medios académicos para propagarla y utilizar los medios institucionales para socavar la cooperativa. El ingeniero René Ramírez, el último gerente de la cooperativa, estaba muy resentido con Censira. En 1996, en una entrevista que le hice en Cusco, me dijo: en la época de las dificultades, Censira estaba ahí para destruir a la cooperativa y para organizar a las comunidades dándoles dinero. A las comunidades les dijeron: si se desafilian de la cooperativa, les daremos este crédito. El diagnóstico del Plan de Desarrollo de Antapampa, de Censira Holanda, 1979, es un minucioso estudio estadístico de toda la región que le brindó al programa su plan de trabajo, para redistribuir las tierras en las comunidades más pobres y sobre todo redistribuir las de la cooperativa, página 307, para establecer un programa de inversión y de crédito junto con la extensión agrícola y para trabajar por el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad en su relación con la economía de las familias campesinas, páginas 308-318. El nuevo volumen, Censira Holanda 1990, coordinado por Genaro Paniagua, estudió 20 zonas asociativas como la de Tambo Grande,
convertidas en comunidades después de la desintegración de la cooperativa. No obstante, sus conclusiones y recomendaciones mostraban su escepticismo frente a la posibilidad de éxito, así como sobre las funciones que podían cumplir las áreas asociativas en cada comunidad. Roderm, 1979-1991, fue uno de los primeros programas de desarrollo rural integral establecidos después de la caída de la cooperativa. Se puede acceder a un informe final sobre sus efectos positivos en Boada, 1991. La Pampa de Anta, sin la hacienda, es hoy una próspera región agrícola de pequeños agricultores y comunidades. Genaro me presentó a las personas adecuadas para entrevistar, me facilitó su propia tesis y abundantes estudios, resmas de estadísticas, folletos que había recopilado, así como otras publicaciones, muchos de los cuales se han incorporado en este texto. La cooperativa de la Pampa de Anta fue desarticulada por las comunidades campesinas a través de una serie de tomas de tierras que tuvieron lugar entre 1976 y 1979, durante la segunda fase, bajo el gobierno de Morales Bermúdez. Los estudiantes y docentes cusqueños se opusieron activamente al gobierno, mientras que la policía antidisturbios estuvo igualmente dedicada a reprimir las manifestaciones, lanzando gases lacrimógenos y llenando las cárceles con los opositores. Los partidos de izquierda enviaron fuerzas de apoyo a lo que en ese entonces se denominaba optimistamente Cusco Rojo, con el fin de desestabilizar aún más al régimen. Uno de los participantes me dijo que tenía la impresión de que el régimen ya no estaba interesado en hacer mayores esfuerzos para defender su supercooperativa. Existían además otros problemas pendientes. Las manifestaciones y huelgas en el campo y en la ciudad iban en aumento en esos días. Los sindicatos de trabajadores, maestros y campesinos colaboraban entre sí para desafiar al gobierno. 4. Para una mayor información sobre el Cusco Rojo durante el gobierno de Morales Bermúdez, el libro de José Luis del Renique, Sueños de la Sierra, Cusco en el siglo XX, 1991, capítulos 9 y 10, es una excelente historia regional que se ocupa en la parte 2 de los regímenes de Velasco, Morales Bermúdez y del segundo gobierno de Belaúnde. En los años 1969-1975, las expropiaciones de Velasco y la polémica creación de las cooperativas fueron parte importante del escenario. La influencia de Cínamos en la ciudad y el campo creció rápidamente, estimulando el crecimiento de organizaciones opositoras de izquierda. En cualquier caso, los partidos de izquierda estaban enfrascados en un debate interno sobre qué postura tomar. Las federaciones campesinas habían sido severamente reprimidas durante el régimen militar de 1962 y se encontraban en una posición débil. En la ciudad, los agresivos enfrentamientos de Velasco con los estudiantes universitarios y profesores ya habían provocado en 1973 un incendio en las oficinas que tenía Cínamos en la ciudad. Cuando en 1976 Morales Bermúdez cerró Cínamos por presión interna, el campo quedó completamente despejado para que las organizaciones que estaban en contra del gobierno recuperaran el terreno perdido. Desde el punto de vista de los militares, escribe Renique, las organizaciones populares comenzaron a movilizarse mostrando una preocupante afinidad con una izquierda revolucionaria en expansión. 1991-282. Profesores, estudiantes, trabajadores, empleados públicos y campesinos se volvieron agresivos y combativos. Sin embargo, no fue fácil conciliar las demandas campesinas concretas con las luchas ideológicas de las pequeñas facciones de los partidos políticos de izquierda, cuyos líderes e intelectuales hablaban en términos marxistas difíciles y su capacidad para brindar un medio para canalizar las movilizaciones campesinas. La FARTAC, Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco, que fue creada con apoyo de la CNA para impulsar las reformas de Velasco y que destacó con la ayuda de Cínamos, se hizo más radical y finalmente cortó sus vínculos con la CNA para sumarse a la creciente Confederación Campesina de Oposición, la CCP, en 1977. En el campo cusqueño dos grupos se volvieron influyentes: Vanguardia Revolucionaria, BR, y el maoísta PSR, Partido Comunista Revolucionario, los cuales, a pesar de ser rivales, apoyaban y coordinaban el crecimiento de las filias de la CCP en el Cusco y participaron de las estrategias para las tomas de tierras en varios lugares a lo largo del país. Ellos celebraron la unidad alcanzada en el Congreso Equeco Chacán. La cooperativa de la Pampa de Anta fue un espacio oportuno para la unificación de las fuerzas de oposición, véase también del Mastro 1979, como una guía de fácil manejo por los grupos políticos, la cronología del surgimiento y la caída de diversas federaciones con siglas complicadas y reveladoras fotografías. La segunda fase de la revolución significó el final de la etapa de expropiación de la reforma agraria. Los esfuerzos que se hicieron de allí en adelante fueron para consolidar las instituciones que la reforma había generado, pero eso no ocurrió.
Cuando Morales Bermúdez le entregó el gobierno a Fernando Belaúnde en 1980, la cooperativa Machuasno ya había dejado de existir. Equeco Chacán. En 1975, a escasos años de la instalación de la cooperativa, las comunidades ya habían empezado a cuestionar el derecho de la cooperativa a conservar las tierras adjudicadas. La primera en plantear el cuestionamiento fue la comunidad de Equeco Chacán, que incluso antes de la reforma de Velasco ya había iniciado una acción judicial para recuperar las tierras de dos haciendas, Huaypo Grande y Huaypo Chico. Huaypo Grande fue devuelta a Equeco Chacán en virtud de la inicial reforma de Belaúnde, y no obstante que los tribunales dictaminaron que Huaypo Chico también debía ser entregada a la comunidad, las tierras fueron transferidas a la cooperativa. Contando a su favor con normas coloniales, republicanas, fallos judiciales más recientes y experiencia organizativa previa, los efectos positivos de un programa crediticio para la producción supervisada de papa mejorada, así como la presencia de voluntarios del Cuerpo de Paz en la década de 1960, Equeco Chacán estaba en una buena posición para desafiar a Machuasno. 5. Las fuentes sobre Equeco Chacán incluyen la etnografía de las economías familiares de José Carlos Gutiérrez Samanez, 1969, así como la evaluación de la experiencia previa de Equeco Chacán llevada a cabo gracias al programa de crédito supervisado y del programa de desarrollo comunal de la Universidad de Carolina del Norte, escrita por Alberto Ardiles de la Vera, 1972. Entre los cambios que enumera este último autor está la compra de un sistema de megafonía que demostró ser de mucha utilidad. Según pobladores locales, la compra y la instalación se vio alentada por un grupo de voluntarios del Cuerpo de Paz. Vera, 1972-52. Cuando conocimos a Isidoro Franco, un combativo dirigente campesino de reconocida trayectoria, resultó ser un caballero de edad avanzada, alegre y con mucha chispa. Como dirigente campesino de gran experiencia, había contado innumerables veces la historia de Equeco Chacán y el recuento que hago aquí se basa en la transcripción de una entrevista que tuve con él en quechua, así como en las conversaciones que él mantuvo con Diego García Sayán en 1980, las que posteriormente fueron publicadas en el libro de Tomas de Tierra en el Perú, 1982. Isidoro le contó a García Sayán que antes de la ocupación, algunos sectores de la comunidad habían intentado previamente llegar a algún tipo de arreglo con los dirigentes de la cooperativa. Para hacer la toma de Huaypo Chico hubo un diálogo con los miembros de la cooperativa, especialmente con el presidente del Consejo de Administración y con los hermanos del Consejo. Les decíamos, devuélvanos la tierra que está en nuestros títulos y que no pase nada más. Bueno, pues les daremos, nos dijeron. Escribimos incluso cartas al administrador, al ingeniero de la cooperativa. De enero a diciembre, el ingeniero nos dijo que nos devolverían la tierra, que nos darían nuestro dinero. En eso nos tuvieron todo ese tiempo, pero después no tenían tiempo para atendernos, para mirar nuestros papeles, para ver el pedido que hacíamos. Después dijeron que no era posible, que desde Lima el gobierno no les había autorizado a devolver ninguna tierra. Nos dijeron que de todos modos recibiríamos el dinero equivalente por la tierra. Ese dinero pueden ustedes repartírselo entre todos, pero la tierra no la van a poder ver, nos dijeron. Nos dijeron también, esa cooperativa es de ustedes, trabajen en la cooperativa, pero no nos querían devolver la tierra. García Sayán, 1982-135. Isidoro me contó que pensaron sobre esto y decidieron, nosotros no queremos plata, sino que queremos la tierra para trabajarla. De eso vivimos en el campo, porque ya no queremos tener que ir a otros sitios a trabajar, no queremos vivir en la misma pobreza en la que vivieron nuestros padres. Fue por eso que comenzamos a pensar en tomar las tierras. A mí me invitaron a una reunión de la Confederación Campesina del Perú, CCP, en Querecotillo, Piura. Saturnino Acostupa y yo fuimos y les mostramos fotos y les contamos sobre que la cooperativa estaba mal conducida. Ellos comenzaron a convencerse de que teníamos que tomar las tierras. Ahí la CCP, en la persona de Andrés Luna Vargas, su presidente, comenzó a ayudarnos y con sus ideas maduramos la acción contra la cooperativa. El día de la ocupación varios líderes importantes de Lima estuvieron presentes y nos ayudaron a arar y a sembrar. Me acuerdo de Javier Díaz Canseco, pero me he olvidado quién más estuvo. Les tomó todo un año. Las preparaciones se hacían a espaldas de las autoridades. Franco y Acostupa lograron consolidar un grupo de comuneros de confianza en los distintos sectores de la comunidad, quienes a su vez también reclutaron y organizaron a otros. En cada sector se alistaron contingentes clandestinos, formados por 5 o 6 personas de confianza. Se inventaron seudónimos para sí mismos. Franco eligió Pumacagua. Otros se protegieron con nombres de conocidos jugadores de fútbol. La junta directiva organizó la Guardia Campesina, un comando de jóvenes y un grupo de mujeres. Se tomaron algunas decisiones generales. Cuando llegó el día de la toma de tierras,
Cada uno de los miembros de la comunidad tenía que participar. Los responsables de cada sector tenían que asegurar esta participación. Cada familia tenía que contribuir con sus propias semillas y herramientas. La toma involucraba el arado de la tierra y la siembra inmediata de cebada en las tierras recuperadas. También se decidió que si había represión y alguna persona moría, la comunidad se encargaría de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Todo el mundo debía empezar a salir del caserío a las 4 de la mañana, cuando comenzaran a escuchar un huayno que se emitiría a través de los altoparlantes de la comunidad. Isidoro recuerda cómo más de 2000 personas, organizadas en grupos ordenados, con las mujeres y los niños por delante y los hombres en la parte de atrás, todos llevando herramientas, semillas, banderas peruanas y pancartas, marcharon hacia Huaypo Chico el 5 de diciembre de 1976. Entramos todos nosotros con nuestras vacas a trabajar en nuestras tierras, mientras nuestras señoras comandas se quedaban en la carretera como abrigo nuestro para protegernos. Amarramos las vacas y nos pusimos a trabajar sábado, domingo. El lunes descansamos y seguimos trabajando el martes, miércoles hasta terminar. El día miércoles llegaron los de Reforma Agraria. ¿Para qué están haciendo esto? Nos dijeron. Les dijimos que por qué no nos entregaron la tierra, que habíamos ganado legítimamente en un juicio. Tenemos razón para hacer esto, les dijimos. Nosotros no podríamos comer el dinero que ustedes nos ofrecen, y ese dinero no alcanzaría para la cantidad de gente que somos dentro de las comunidades. Es la necesidad la que nos obliga a esto, les dijimos. García Sayán, 1982-137. García Sayán continúa describiendo cómo en el segundo día llegó un pequeño destacamento de la policía. Los vigías de la Guardia Campesina alertaron a la comunidad. Rodeados por el comando de mujeres que repetían consignas y demandas, los dirigentes convencieron a la policía. Les explicaron amablemente lo decididos que estaban a hacer lo que estaban haciendo y que incluso estaban dispuestos a morir. Les mostraron sus títulos, las resoluciones de los jueces, para hacer hincapié en la legalidad de su caso. La policía optó por retirarse de la escena. Este éxito los fortaleció aún más en su decisión de hacer que la toma de tierras fuera respetada. Impulsados por el éxito del 11 de septiembre de 1976, las federaciones campesinas organizaron una reunión en la capital de la provincia, anunciando sus intenciones de tomar más tierras e insistir en la liberación de sus dirigentes que se encontraban en la cárcel. En un discurso que menciona Genaro Paniagua, sus dirigentes habían proclamado: la propiedad estatal gigante que nos ha robado la tierra es una CAP burocratizada y sin participación real del campesinado, que a la gran masa de campesinos nos han arrinconado dentro de reducidas e insuficientes tierras. 1984-54. En 1977, con la ayuda de dirigentes campesinos de Equeco-Chacán y apoyados por las federaciones campesinas y sus asesores políticos, otras 9 comunidades invadieron las tierras de las cooperativas y tomaron cerca de 6.000 hectáreas. Entre ellas estaba la comunidad de Sircacajya. Allí, gracias al contacto de Genaro, grabamos las experiencias de Marcelina Mendoza. Sircacajya. Marcelina es de baja estatura y delgada, tiene una sonrisa afable, es una gran narradora y no tiene miedo. Ella recuerda muy bien la fecha, el 31 de diciembre de 1977, cuando los campesinos recuperaron las tierras de la cooperativa, ya que durante esos días fue la mano derecha de su esposo, Juan Ovalle, dirigente comunal. Hubo muchas ocasiones en las que la policía y el sistema judicial buscaron a su marido. Tratando de eludirlos, a menudo él tuvo que ocultarse. La tarea de Marcelina era alimentarlo, protegerlo y buscar la manera de pagar a los abogados. Juan Ovalle dedicó bastante tiempo a organizar a la comunidad y a solicitar apoyo de los organismos estatales. También participó en los movimientos clandestinos que coordinaban la toma de tierras en otros lugares. El día que entrevistamos a Marcelina, él estaba regando su chacra de maíz y nos saludó amablemente, pero nos dejó solos. La comunidad de Sircacajya se extiende hacia la pampa, en la cual antes de la reforma solo había haciendas. Las antiguas viviendas de los campesinos estaban enclavadas en una colina pedregosa y estéril, lejos de tierra fértil y irrigada. Allí han sobrevivido a partir de minúsculas parcelas de subsistencia y han criado animales que pastaban en las tierras de la hacienda pagando hierbaje o a cambio de trabajo. Después de la invasión, la gente comenzó a trasladarse hacia la pampa donde se construyeron nuevas casas. Hoy hay un nuevo centro poblado, pero los Ovalle Mendoza construyeron su casa junto a las tierras que conquistaron para sí mismos, cerca de la carretera y al lado de las ruinas de la antigua Casa Hacienda. El lugar donde viven se llama adecuadamente El Triunfo. Forma parte de una nueva comunidad campesina que se creó durante las luchas contra el Estado y los propietarios. El Gran Triunfo no tiene más que 367 hectáreas de tierras para un grupo de 200 familias, 2 hectáreas por familia.
La suya es una casa grande, de 2 pisos, paredes de estuco, ventanas metálicas y tiene un timbre eléctrico que funciona. Aunque hay evidencias de bienestar, uno no percibe opulencia. Tienen 8 vacas. Los ex dirigentes son a menudo acusados de haber tomado lo mejor y de haberse enriquecido durante la época de las invasiones de tierras. Su casa, sin embargo, es modesta pero no pobre. Marcelina tiene una hija y varios niños adoptados de una hermana que no la está pasando muy bien. Ella dice que, aunque tenga que pararse de cabeza, va a asegurarse de que su hija termine el colegio secundario en Cusco. En su caso, dice que cuando era niña su sueño era convertirse en una mujer policía. Las ruinas de la ex hacienda están a unos pocos cientos de metros de su casa. Todavía quedan los enormes muros de adobe que se están desmoronando, el balcón de madera del segundo piso desvencijado, el techo hundido y las tejas desparramadas por todo el patio. Aún así, algunas personas viven allí, entre ellas la hermana de Marcelina. La capilla del costado está toda en ruinas, pero al lado de la carretera hay una escuela moderna que va a actuar como un imán para que futuras familias construyan sus casas cerca de ella. Memorias iniciales de Marcelina. El padre de Marcelina fue el mayordomo de la hacienda y por eso, cuando niña, pudo ir a la escuela de Zúrite, recorriendo a diario 6 kilómetros de ida y otros tantos de regreso. La única tierra que tenía era la que la hacienda les había dado. La propietaria era una mujer, una anciana que solía recorrer sus campos y verificar los linderos, cargada sobre la espalda de uno de sus siervos preferidos. Marcelina la llevó a conocer porque su padre iba a saludar a la anciana una vez al año, para Navidad, y ella solía darle algunos dulces. Marcelina y sus hermanos recogían setas silvestres en las colinas y se las llevaban de regalo. La casa, recuerda Marcelina, era hermosa. Tenía un jardín muy bien mantenido, claro, ¿cómo no iba a ser así? Tenía pongos, y también tenía perros bravos, y nadie podía entrar, solo los mayordomos y los pongos. El padre de Marcelina fue el que comenzó los trámites para que el gobierno de Belaúnde reconociera a la comunidad. Por esa razón, en aquellos días fue enviado a la cárcel. Su madre tuvo que vender parte de su ganado con el fin de pagar a los abogados para que lo saquen de la cárcel. Desde entonces su padre ya no pudo ser mayordomo. La hacienda se convirtió en la enemiga de mi padre. El tiempo de la cooperativa. Abriendo sus brazos ampliamente como para indicar las dimensiones, Marcelina muestra la diferencia entre lo que era la porción de tierra de la cooperativa y luego, juntando nuevamente sus brazos para formar una pequeña cavidad con sus manos, muestra cómo quedaron las parcelas de los socios. Los administradores decidieron: de aquí hasta allá la cooperativa, de aquí hasta acá la comunidad. Y tal como era antes, las tierras de la comunidad siguieron siendo pequeñas. Mi padre se convirtió en socio y continuó trabajando para la cooperativa por un salario. Tenía que caminar lejos, hasta La Joya y Santa Rita, cuando había trabajo allá. Había tractores, trilladoras, había de todo, pero para la cooperativa nomás. Nuestra comunidad siguió siendo chiquita, y cuando la cooperativa ya estaba cayendo, y viendo que las comunidades estaban luchando contra la cooperativa, mi papá se salió. Su esposo, Juan Ovalle, solo terminó la escuela primaria, sin embargo, fue contratado como promotor agrícola y social por la organización holandesa creada en apoyo al proceso de reforma. Esta organización poco a poco se convirtió en crítica del modelo cooperativo. Usó sus fondos y su condición de extranjera para ampliar sus proyectos más allá del núcleo de la poderosa empresa cooperativa e incluso para debilitarla. Marcelina continúa su cuento. Mi esposo encontró que en cada comunidad que visitaba había desigualdad. Había algunos que estaban muy bien, otros se habían quedado iguales y había algunos que querían agarrarse más tierras. Otros que estaban más capacitados veían que no había suficientes terrenos y se quejaban a mi esposo. La cooperativa muy abusiva se ha vuelto y no nos deja que pasten nuestros animales en sus tierras. Trabajamos, pero ese sueldo que ganamos no nos alcanza y para nuestros animales no nos dejan siquiera el pasto. Toda la tierra, la cebada, la avena es para ellos, y ni siquiera nos queda el rastrojo para los animales, gesticulando con relación a las ruinas de la hacienda. En los almacenes adentro nosotros hemos encontrado los cuartos llenitos de avena y cebada, con las puertas abiertas y la lluvia que entraba y malograba los granos, y los que trabajaban allí nomás, de ellos sus chanchos, tremendos chanchos, se lo comían todo de ellos nomás, y si solo había avena y cebada, ¿qué ganábamos nosotros? No había siquiera para comer. Las cosechadoras cortaban los tallos cerquita de la tierra y no dejaban rastrojo para los animales, y por eso la gente se rebeló contra la cooperativa. Marcelina cuenta que su esposo había escuchado a la gente quejarse. Peor es esto, peor que la hacienda todavía, porque el hacendado, aunque sea para nuestro trabajo, nos ha dado su terreno y ahora nosotros no tenemos,
y no hay ni dónde extendernos. No tenemos terreno, ni dónde trabajar. La gente está sin trabajo, no tenemos ni un surco, ni nada para trabajar, nada. Mi esposo dijo que debíamos solicitar tierras. Vamos a poner una solicitud para pedir tierra comunal. Necesitamos escuela, no tenemos nada. Cuando el gerente de la cooperativa escuchó esto, se puso furioso con mi esposo. Lo acusó en forma agresiva. ¿Tú eres el que está enseñando a la gente? ¿Por qué vas a querer terreno a la gente? ¿Por qué? Se les está pagando por su trabajo. ¿Qué más quieren? ¿Tú qué quieres? Cuando nos dimos cuenta que el gerente no nos iba a dar terrenos, mi esposo nos dijo: como no quiere darnos a la fuerza, pues lo conseguiremos. A ocultas, de noche, mi esposo hizo regar una partecita y definieron un día, y luego a tomar el terreno con sus yuntas. Lo han arado, toda la comunidad estaba allí. Al día siguiente el gerente de la cooperativa dijo: lo vamos a hacer tractorear la tierra que han ocupado. Y como dijo eso, nosotros decidimos: si ellos pelean, nosotros peleamos. Peor hay que hacer hasta más allácito. Como no quieren a las buenas, hay que invadir más tierras. A la cabeza de los invasores yo estaba gritando: nosotros queremos los terrenos para trabajar y también queremos el caserío de la ex hacienda, que nos lo dejen vacío. Esta es nuestra casa y acá queremos trabajar. Los gerentes se enfurecieron, mandaron a trabajadores de la cooperativa para que nos expulsaran. Llegaron en 2 Volvos llenos de gente, armados con piedras, palos y hondas. Los comuneros le pidieron a Marcelina que tratara de hablar con los gerentes porque ella era bilingüe, mientras que los ingenieros solo hablaban castellano. Le dijeron: señora, hable usted, dígale al ingeniero que nosotros necesitamos un caserío, que nos entregue el terreno y la casa hacienda. Nosotros queremos vacío, que se lleven todas las cosas que tiene la cooperativa. Y comenzó el golpe. El ingeniero se bajó de la cabina del camión y me dio un lapo en toda la cara. Sí, a mí me dio un lapo. Y yo tenía un palito chiquitito con el que pasteaba mi ganadito, y ondeando ese palito en el aire le dije: ingeniero, ¿por qué, si yo te estoy hablando a buenas? ¿Por qué me vas a pegar? ¿Acaso yo soy tu mujer o qué para que me pegues? De ahí otra persona se bajó del camión y me gritó: carajo, ¿qué mierda quieren ustedes? ¿Qué cosa quieren, carajo? Váyanse carajo a su comunidad. ¿Qué cosas tienen que hacer acá? Y con una manguera con punta de metal que había sacado del tractor, me dio en la cabeza, 2 veces me dio. Me caí al suelo, y todas las mujeres me rodearon y comenzaron a gritar: ¡le están pegando! ¡Auxilio, auxilio! ¡Vengan, compañeros! La gente se apareció y rodearon el camión y comenzaron a hacerlo retroceder. Yo ya me estaba recuperando, quería levantarme y no podía, como borracha. Entonces me levanté en 4 patas y vi que la gente estaba haciendo retroceder el camión. Quería alcanzarlos, me levanté y traté de llegar donde mis compañeros. Todo mi cuerpo estaba temblando, pero me paré para ayudar a empujar el camión. Hubo muchos heridos, un primo estaba casi moribundo, parecía una gallina medio muerta. Otro hombre también estaba ensangrentado, con la cabeza rota. Había 7 heridos graves, 3 mujeres y 4 hombres. Los llevaron a Cusco a curar al hospital. El camión regresó a la sede de la cooperativa, pero los campesinos invadieron más tierras ese día. Agarraron todo el grano que estaba almacenado en la ex casa hacienda. Durante el enfrentamiento, la gente había roto el parabrisas del Volvo. La cooperativa presentó una denuncia y Marcelino y su esposo tenían orden de captura. La policía vino a buscarlos gritando de manera agresiva a Marcelina: ¿dónde se está ocultando? Tienes que decirme. Búscate pues tú mismo. Ahí tienes la casa abierta, entra y busca. ¿Por qué se va a ocultar? Él no ha matado a nadie, ya hizo su declaración de que no estaba ese día. ¿Por qué va a haber orden de captura cada rato? Tiene que comparecer ante el juez lo está llamando otra vez. Marcelina y otras 10 personas fueron llevadas por la policía a comparecer ante el gerente de la cooperativa y luego ante el juez. Imitando la voz llena de ira del gerente, ella recuerda sus palabras: ustedes han roto el parabrisas, han cometido abusos, tienen que pagar y cuesta tanto. Y nosotros respondimos: ¿nosotros? ¿Qué abusos? ¿Esa cantidad tan pequeña de gente va a hacer abusos? Usted es el abusivo que nos ha traído en carro todavía a su gente para que nos peguen. Y el gerente exigió: firmen diciendo que sean responsables de pagar los daños que le han hecho al camión. Usted entonces también haga un documento reconociendo que nos han roto hasta los huesos. ¿Acaso usted nos ha pagado lo que hemos hecho curar en Cusco? Queremos que nos paguen las medicinas, no vamos a pagar por los daños del camión ni nada, imitando al gerente. ¿Cómo no quieren pagar? Vayan a pudrirse a la cárcel. Para tal fecha vienen para responder por los cargos de destrucción de la propiedad. De manera que fuimos al juzgado y el juez nos dijo: queda detenida. Toda la comunidad, todos los compañeros que fueron conmigo dijeron: no, ella no se va a quedar sola. Si la detienen nos quedamos también todos nosotros. Nos vamos a quedar acá. Métanos a todos a la cárcel. No la soltamos y no la soltamos. Todo el día nos han hecho estar parados hasta las 5 de la tarde. No nos movemos hasta que esta persona quede libre. Bueno, si quieren, uno de los varones se va a quedar en su lugar.
El fiscal tampoco aceptó eso y le sugerimos que detuviera a toda la comunidad. Si tienes tu cárcel, señor juez, aunque sea que reviente tu cárcel con nuestra gente dentro. Arréstanos a todos. Marcelina se ríe mientras recuerda cómo el juez la amenazaba en vano. Tú eres bien macha, ¿no? No te da miedo morir. ¿Qué cosa, señor? ¿De qué voy a morir? ¿Por qué voy a morir? ¿No tienes miedo? Vas a entrar. Si quiere, deténganos a todos. Nadie salió del juzgado. Nos quedamos toda la tarde y el juez se sentó en su escritorio porque nosotros no salíamos de su oficina. Así lo forzamos a que nos dejara ir. Liquidación. En marzo de 1978, la cooperativa Tupac Amaru II resolvió que era necesaria una reestructuración con el fin de contener la ola de invasiones y reducir los enfrentamientos. Aquí resumo la descripción que hace Paniagua, 1984. La cooperativa decidió limitarse a las operaciones de productos lácteos y cerrar su área agrícola. Una gran parte de la tierra se distribuyó rápidamente en las comunidades y grupos campesinos, principalmente en las comunidades más competitivas. Entre ellas, Sircacajya recibió tierras adicionales, las mismas que se añadieron a las que habían tomado el año anterior. La cooperativa Tupac Amaru II se redujo de 38.000 a 7.000 hectáreas, manteniendo únicamente las tierras de regadío en áreas concentradas para las operaciones de sus productos lácteos. De las 26 comunidades originales, 17 dejaron de estar afiliadas formalmente a la cooperativa. Solo 9 comunidades permanecieron en el sistema cooperativo. El programa de reestructuración también se comprometió a prestar asistencia técnica a aquellos que recibieron tierras y a las 9 comunidades socias restantes, de modo que estuvieran en condiciones de realizar por sí mismas las operaciones en el futuro. Los programas de Censira Holanda y Prodem del gobierno holandés ayudaron a las otras 17 comunidades a crear empresas comunales en las tierras que les fueron devueltas. En Cusco entrevisté a Adriel Villena, un funcionario de la reforma agraria jubilado. Según él, la cooperativa fue desarticulada intencionalmente por instigadores que se habían infiltrado desde fuera, pero también fue socavada por las organizaciones rivales dentro del gobierno. Él me dijo: yo me oponía firmemente a la reestructuración de la cooperativa. Pienso que quienes trabajaban con el programa de Censira Holanda utilizaron sus cargos como una cortina de humo para, a las finales, traerse abajo a la cooperativa. No sé por qué, pero puedo decir que los funcionarios que trabajaban para ellos se prestaron a la campaña de crítica a la cooperativa. Incluso algunos de los peruanos que trabajaban ahí fueron invitados a viajar a Holanda. El Ministerio de Agricultura envió una comisión de alto nivel para que se encargara de la crisis en la Pampa de Anta. Así se inició una discusión acerca de las propuestas de reestructuración. El ingeniero Villena recuerda haber expresado sus puntos de vista contra esta en términos muy enérgicos. Él recuerda haber dicho: deben existir buenas razones legales para liquidar una cooperativa o para reestructurarla. No existen razones legales, ustedes la están inventando, van a crucificar a la cooperativa como a un Cristo sin pecados. Continuando su conversación conmigo, señaló: me era difícil entender por qué estaban tan ansiosos por liquidar las cooperativas que recién habían comenzado y que no habían tenido tiempo de alcanzar algún nivel de éxito. Era como si juzgaran a un recién nacido. Por ese entonces, el ingeniero Villena era el subdirector de la Oficina de Reforma Agraria en Cusco. Su participación en esta reunión fue importante. Él recuerda que la persona que encabezaba la delegación de Lima le dijo a la persona que encabezaba la delegación de Lima: estoy en total desacuerdo, pero no quiero dificultar más su trabajo. Teniendo en cuenta que tiene usted rango de ministro, le pido disculpas. Y salió, seguido de otras 2 personas, creando un pequeño escándalo. Villena pensó que el problema se arreglaría y que no se optaría por la liquidación. Si hubo robos, era culpa del ministro por haber cerrado el órgano supervisor en el Cusco. Si los trabajadores no tenían ningún control porque se les había dado demasiada libertad, eso también podía arreglarse. Posiblemente hubo instigadores que organizaran reuniones contra la cooperativa, pero este no era el sentimiento real de la gente. No era necesario ceder a la presión de la instigación. Le pregunté a Villena qué pensaba acerca de las ocupaciones de tierras como la de Queco Chacán. Esas invasiones fueron prácticamente un robo. Se hicieron para robar las cosechas. Esos políticos formaron parte de la pantomima para tapar el motivo real, el robo, y también en parte Censira Holanda tuvo liderazgo en todo esto. Incluso les facilitaron el transporte. ¿Quién se benefició de la liquidación? Nadie. Al mismo tiempo, a la izquierda del espectro político, la CSP organizó un Congreso Nacional en la comunidad de Queco Chacán.
entre el 26 y el 29 de agosto de 1978. Mi colega antropólogo Carlos Iván de Gregori asistió como delegado de un partido político de izquierda, lo recuerda muy lúcidamente. Chacán, claro, uno de mis mejores recuerdos. Fue inmenso, más de 1000 delegados de todo el país se juntaron en ese pequeño pueblo. Nosotros, los urbanos de esos tiempos, nos sentíamos realmente auténticos, considerando el dictum de Mao, de que la guerra popular iba del campo a la ciudad. No estábamos en la guerra popular, pero sentíamos que cuanto más cerca estaba un congreso del campo, más auténtico era. Era como la novela de Arguedas, todas las sangres. Y ahí por primera vez vi que esto se hacía realidad. Ahí estábamos los intelectuales urbanos como simpatizantes campesinos interactuando con delegados de todo el Cusco. Con sus ponchos y chullos estaban los alpaqueros de Puno y los algodoneros de la costa norte. Era estupendo ver el asombro con el que los piuranos veían a los serranos. Cada delegación presentaba su informe y los piuranos que hablaban castellano estaban sorprendidos de lo bien que hablaban los campesinos serranos en quechua, que estaba siendo traducido. También había representantes achánicas de la selva, que no podían hablar bien ni en castellano ni en quechua. El delegado trató de hablar a tropezones en una mezcla de castellano y quechua. El público le pidió que hablara en su propio idioma y el dirigente dice: no, porque no me van a entender. Sin embargo, todos comenzaron a pedir que hable en su propio idioma. Y habló, muy fluida y elocuentemente. Nadie entendió una sola palabra, pero todos aplaudieron. Simbólicamente era muy inclusivo. Y después a tomarse fotos. Los delegados de Piura habían llevado sus cámaras Instamatic. Compañero, una foto, y todos posaban intercambiando sombreros, y el piurano de la coronita de plumas achaninca, el achaninca con el sombrerote piurano, fue muy conmovedora y emotiva, una gran experiencia de la CCP. Figura 5.1, Cuarto Congreso de la Confederación Campesina del Perú, CCP, Nequeco Chacán, 26 al 29 de agosto de 1978, del Mastro, 1979-25, CEPES. Aparte de la publicidad y la solidaridad y lo simbólico de que una pequeña comunidad campesina acogiera tan importante acontecimiento, ocurrieron dos cosas importantes. La FARTAC, filial cusqueña de la Confederación Nacional Agraria, la Confederación Campesina del Régimen Militar, rival de la CCP, participó y estuvo de acuerdo en actuar en función de una plataforma común. En primer lugar, las dos confederaciones rivales planificaron formar un frente unido antigobiernista, promoviendo bloqueos de carreteras en todo el país y participando en la huelga general contra el régimen de Morales Bermúdez. En segundo lugar, esta plataforma convocó a trabajar por un programa nacional para organizar tomas de tierras. A continuación se incluyen extractos de la resolución tomada del apéndice 21 publicado en el libro de García Sayán. ¿Por qué debemos tomar las tierras? Porque las tierras son nuestras, nuestro bienestar depende principalmente de la tierra, porque la reforma agraria mantiene la usurpación de nuestras tierras. Los grandes terratenientes, debilitados por las luchas del campesinado, han sido expropiados por el gobierno militar, y las tierras han sido concentradas bajo control del Estado, porque la lucha por la tierra es el problema central del campesinado, y porque es la principal forma de lucha en la cual los campesinos nos fortalecemos, con las tomas de tierras, aunque también en otras luchas. La gran mayoría de nuestros hermanos campesinos comprende cuál es el camino para enfrentar la opresión y la explotación. ¿Qué tierras debemos tomar? Las tierras de las CAPs y las AIS, pero siguiendo la siguiente orientación. Debemos tomar todas aquellas tierras que las empresas creadas por el gobierno mantienen abandonadas. Debemos tomar bajo nuestro control independiente las tierras trabajadas o no, de aquellas empresas que son incapaces de asegurar estabilidad a sus trabajadores. Debemos tomar las tierras en manos de terratenientes y gamonales, que no han sido expropiados por la reforma agraria, donde mantienen la opresión y explotación del campesinado como en épocas anteriores. Debemos tomar tierras de los agentes de los explotadores, de todos aquellos que realizan acciones anticampesinas. 1982, 290-92, negrita en el original. Si bien hubo un breve periodo de paz en 1978, durante el cual los campesinos tuvieron tiempo suficiente para organizarse en las tierras que habían recibido recientemente, el fin de la cooperativa era inminente. En 1979, otra ola de tomas de tierras se había extendido por toda la región. Esta vez las tomas no solo involucraron la tierra, sino también el ganado, las construcciones, la maquinaria, así como las instalaciones. Se golpeó al núcleo de la cooperativa. Los administradores intentaron desesperadamente desalojar a los invasores, denunciando a los agitadores en conferencias de prensa y ante la policía.
Los que siguieron fueron días caóticos, en particular en Zúrite. Ancashuro, la central ganadera de la cooperativa, que ya había sido ocupada el 5 de octubre, fue sorprendida repentinamente el 24 de octubre con la llegada furtiva de la gerencia, que había traído camiones con el fin de rescatar el ganado y el equipo. Surgieron disputas menores que terminaron convirtiéndose en desordenadas batallas con hondazos, pedradas y agresiones físicas de parte de los invasores y respondidas por la policía con balas, gases lacrimógenos y golpes. Figura 5.2. Campesinos de Chincheros labran la tierra luego de la toma. Del Mastro, 1979-29. Cepes. El problema se exacerbó porque todo el pueblo de Zúrite, las comunidades vecinas y los trabajadores de la cooperativa se movilizaron para salir a los campos con el fin de enfrentar a la policía. 2 policías fueron capturados y golpeados duramente. Se cuenta que las mujeres les quitaron sus uniformes, pero mis entrevistados lo negaron. Ellos señalaron que la intervención de los dirigentes políticos fue para persuadir a las enfurecidas mujeres a fin de que liberaran a los rehenes. Para calmar a la población se realizó una reunión en el pueblo de Zúrite que duró hasta pasada la medianoche. Toda la región estaba movilizada y alterada. Poco después, en una reunión semiclandestina, 18 comunidades decidieron que en esa oportunidad iban a presionar por la liquidación total de la cooperativa. El 11 de octubre, más de 4.000 campesinos de 18 comunidades ratificaron esta decisión. También decidieron resolver pacíficamente entre ellos cualquier problema de linderos que pudiera derivarse de la nueva distribución de tierras y equipos. En octubre de 1979, el gobierno respondió con otro plan para reducir aún más el tamaño. Propuso la creación de 4 establos con el ganado restante, el cual sería entregado a las comunidades. Se prometió además fondos para ejecutar diversos proyectos de desarrollo. En noviembre, las federaciones campesinas, los dirigentes comunales e incluso los dirigentes locales se opusieron unánimemente a este plan. No más proyectos, no más promesas, solo la liquidación total. Se nombró una comisión que incluía delegados de las comunidades, del Ministerio de Agricultura y a un juez. Se les dio 3 meses para que terminaran el trabajo. El ganado que quedaba, puesto que el resto había desaparecido sin que se supiera cómo ni dónde, se distribuyó a las comunidades y la maquinaria se centralizó en un centro de servicios. En 1980, la cooperativa Machuasnu había llegado a su fin. 6. El director de Reforma Agraria de Cusco compartió sus quejas conmigo. El ingeniero Adriel Villena, al responder a mi pregunta acerca de cuál había sido el peor momento de su carrera, señaló que fue cuando se liquidó la cooperativa de Anta. Lo asumió personalmente. Vi cómo el ganado fue desapareciendo, la forma en que los sofisticados establos que ellos habían construido se destruyeron. Le pregunté, ¿cree usted que nosotros los peruanos somos intrínsecamente deshonestos y que cuando se nos presenta la oportunidad robamos? Él respondió, en parte sí, porque yo he vivido eso. Hay un dicho, la oportunidad hace el ladrón, y en otra, en arca abierta, el justo peca, pero es vergonzoso admitir esto. Grabé muchos cuentos de diferentes comuneros acerca de los últimos días de la cooperativa. Esa época todavía es recordada con cariño, en gran medida por el compromiso y la emoción de cada uno. Los hombres mayores tienen memoria de haber pertenecido cuando chicos al escuadrón de los cargadores de piedras, que abastecían de municiones a los que manejaban las ondas. Recuerdan las advertencias de sus padres de no responder a las preguntas de los foráneos. ¿Qué vas a decir cuando la policía te pregunte cómo se llama tu padre? Papá. Otros describen las luchas entre las comunidades rivales que estaban en desacuerdo sobre los linderos entre ellas, una vez que se les entregaron las tierras de las cooperativas. Delegaciones de comunidades neutrales tuvieron que intervenir a mediar, a veces marchando en columnas entre filas de opositores con una bandera blanca, instando a los dirigentes a que hablen y negocien. La gente todavía recuerda las consignas, las canciones y las fechas de actos locales particularmente heroicos. Las mujeres recuerdan haber cocinado y compartido muchas comidas en ollas comunes y haber repartido volantes durante las protestas masivas en las ciudades de Anta y Iscuchaca. Ellas narran con socarrona alegría la imagen de inocencia e ignorancia que fingían cuando las detenían para interrogarlas. La policía consideraba que su insolencia era humillante y provocó palizas, insultos, detenciones y castigos físicos. Al ser soltadas bailaban de alegría. También se recuerda con gratitud la solidaridad de los pobladores que les llevaron alimentos y medicinas, a los abogados y a los dirigentes que trabajaron para que los dejaran en libertad, así como los familiares y comuneros que cuidaron a sus hijos mientras las madres se encontraban detenidas. En las fotografías de aquella época, las mujeres aparecen claramente en el primer plano de los acontecimientos.
La toma de tierras evoca la emoción que generaban los actos de desobediencia civil que les permitían alcanzar sus objetivos. Para muchos izquierdistas, esta era en la práctica la verdadera revolución. Figura 5.3. Toma de tierras en Ayaviri, Puno, 1989. El fotógrafo comunero Melchor Lima la describe así: marcha de sacrificio en el lindero con la empresa para recuperar las tierras comunales. Archivo fotográfico Tafos, Pontificia Universidad Católica del Perú. Tambo Real. En 1976 todos coincidían en que la cooperativa Tupac Amaru II, Machu Asnu, había sufrido de un sobredimensionamiento. Para los ideólogos marxistas, la pregunta sobre lo que sucedería después de la toma de tierras se volvió contenciosa. Para la doctrina marxista rigurosa, para aumentar la productividad, una reestructuración de la tenencia de la tierra requería, como en China, por ejemplo, la colectivización de la tierra y el desarrollo de las relaciones técnicas de producción. Sin embargo, se sabía que hacer esto sería impopular entre los campesinos, que estaban ansiosos por dividir la tierra entre ellos en unidades familiares. Si bien los grupos marxistas sabían que ayudando a organizar la toma de tierras estaban ganando terreno político, también sabían que lo perderían si se volvía a imponer formas colectivas de producción en las tierras que habían sido tomadas. Algunos partidos políticos estaban por apoyar la consolidación de las tierras recuperadas en cooperativas comunales más pequeñas. Otros apostaban por la pura y simple distribución. Los técnicos nuevamente estaban preocupados por la pérdida de economías de escala y la productividad, por las dificultades en la transferencia de tecnología debido a la minifundización, y por la posibilidad de que se retornara a la mala gestión de las parcelas de subsistencia. Para los campesinos se trataba más de una cuestión práctica que de encontrar una combinación adecuada entre la producción colectiva y la producción familiar individual dentro de los límites de sus propias comunidades. Genaro Paniagua y los miembros de su grupo político se identificaban con esta tendencia. Sugirieron una solución más pragmática a la que se denominó la vía campesina. Grupos de apoyo político trabajaron arduamente para persuadir a los miembros de cada comunidad para que reserven algo de tierras para uso colectivo o asociativo a través del apoyo técnico y financiero, facilitando una vez más por el gobierno holandés. Paniagua nos dio el ejemplo exitoso de la comunidad de Tambo Real y nos sugirió visitarla. Dani y yo entrevistamos a un grupo de 12 comuneros unos pocos días después de haber hablado con Marcelina. Tambo Real era otra comunidad que está arrinconada entre laderas improductivas sin acceso a la pampa. Era inusual, pero los dos propietarios de tierras compartían la gente que vivía en ellas. La mitad era de uno y la mitad del otro. Una hacienda se encontraba en proceso de modernización, pues había introducido pastos cercados y ganado de alta calidad con un movimiento clásico de concentración de tierra. La otra hacienda, hasta la expropiación, siguió siendo más tradicional. Permitía el acceso a sus pastos a cambio de trabajo o pagos. En la memoria de los comuneros, el patrón moderno era el más cruel de los dos porque les exigía trabajo a los comuneros como un capataz y porque les negaba que sus animales pastaran en sus tierras. Los comuneros habían litigado con él durante 6 años en la década de 1960. Después del juicio, Tambo Real logró que le transfirieran algunas tierras y la hacienda se deshizo de sus feudatarios. En la poca tierra que tenían, los comuneros establecieron un pequeño espacio de pastos comunales, pero sin duda no era suficiente, ya que después de la reforma cada familia comenzó a ampliar sus rebaños. Cuando se creó la cooperativa Tupac Amaru II, el negar el acceso a los pastos se convirtió en el verdadero problema, y esta fue la razón principal que impulsó a la toma de tierras. Tambo Real tomó las tierras en 2 oportunidades. Recibió más tierras durante el proceso de liquidación de la cooperativa y acabó teniendo 574 hectáreas para 200 familias. Paniagua, 1984-84. Asimismo, obtuvo algunas hectáreas más en una disputa de linderos con una comunidad vecina, después de la desarticulación de la cooperativa. Me dijeron que ahora cada familia tiene en promedio 1.5 hectáreas en usufructo. Las familias producen los habituales cultivos de la zona andina y crían ganado. Parte de las cosechas se comercializan para cubrir las necesidades de efectivo de las familias. Los animales funcionan como un ahorro que puede ser convertido en efectivo cuando es necesario. La comunidad también ha mantenido un área de 254 hectáreas que son trabajadas de manera colectiva. Aunque por razones políticas en el momento de su creación se decidió que sería llamada el área asociativa y no una cooperativa o empresa comunal.
La empresa asociativa se inició con la contribución de una vaca por familia. Cuando parían, las crías pasaban a formar parte de la empresa, mientras que la madre era devuelta al comunero. En el momento de la visita tenían 80 cabezas de ganado y los socios habían organizado un negocio lechero con sueldos regulares para sus trabajadores permanentes. El ganado se había mejorado gracias a una donación de 10 reproductores pura sangre. La comunidad también cultivaba en las tierras comunales, inicialmente con faenas de todos los miembros de la familia. Más tarde, pese a que el trabajo todavía seguía siendo obligatorio para todos, permitiendo que se intercalara por turnos horarios de trabajo individual y comunal, los miembros recibían una compensación monetaria por su trabajo. Las cosechas se dividían en aquellas para la venta y aquellas para la distribución. Se enviaba al mercado las papas de mejor calidad. La semilla que sobraba y las papas más pequeñas se distribuían entre los socios en función de la puntualidad con la que habían desempeñado sus tareas. A los comuneros se les ofrecía raciones de granos a precios de costo. Si un comunero quería comprar más del límite establecido, tenía que pagar el precio de mercado. La comunidad también compró maquinaria, 4 tractores, una cosechadora pequeña, una trilladora estacionaria, un carrito de remolque y un camión, que se empleaba para trabajar en las áreas colectivas. Las máquinas podían ser alquiladas por los comuneros a la mitad del precio del mercado, suficiente para cubrir el combustible, el salario del maquinista y los gastos de mantenimiento, para arar las parcelas individuales. El año que estuvimos aquí, toda la maquinaria ya había sido completamente pagada. La empresa asociativa también contaba con una sustanciosa reserva de efectivo en una cuenta de ahorros. Los comuneros señalaban con énfasis que el objetivo asociativo de la zona no era perseguir los beneficios per se, sino mantener los servicios y los subsidios. Por ejemplo, cuando un tractor ya está viejo, nos ideamos para venderlo y comprar otro. Ya para eso hay que estar pensando en ahorrar, para renovar y comprar uno mejor. De todas maneras hay que pensar en que el servicio no falte a nuestros comuneros. Queremos ofrecer oportunidades de trabajo para nuestros comuneros a través de empresas comunales y produciendo cultivos comunales para que podamos pagar sus salarios. También queremos construir nuestra comunidad. Por ejemplo, hemos electrificado todo el pueblo sin préstamos ni donaciones externas. Lo mismo hicimos con el agua potable para cada casa. Queremos mejorar los puentes y las calles. Todos estos gastos están saliendo de la parte asociativa. También damos regalos en Navidad a los comuneros. A los comuneros se les da también un poco de aguinaldo, su panetoncito, su suquita. En carnaval se les vende carnecita a mitad de precio. Después, cuando un comunero muere, se le colabora con un cajón. En nuestro grupo de discusión, Dani y yo preguntamos acerca de la disciplina, la contabilidad y las multas, ya que estos fueron problemas cruciales descritos en todos los estudios de las empresas comunales. Sus respuestas fueron francas. Las faenas son obligatorias. El que no asiste tiene sanciones. La sanción es restringir un poco la maquinaria y también restringimos la distribución de productos. Cuando llamamos a 20 personas para la faena, a veces se presentan entre 15 y 18. Pero uno tiene que ser comprensivo. Un dirigente tampoco puede ser tan drástico, tan autoritario. Es difícil decirle a alguien, a ti no te doy porque no has venido a trabajar. Ellos a veces son mayores que nosotros y eso lo reconocemos. Ellos han luchado, se han esforzado por levantar Tambo Real. Y no los podemos excluir siempre. Les duele cuando el día del pago ellos no pueden recoger productos y reflexionan y piensan, tengo que cumplir para recibir. Cuando les pregunté acerca de la corrupción, los robos y la buena gestión, los comuneros respondieron que tenían capacitación con profesionales vinculados a ONG. Han adaptado modelos de organización que estos profesionales discutieron con ellos. Tienen varios comités. Uno para la supervisión de la producción ganadera, otro para mantener los registros de la producción agrícola y cumple con sus responsabilidades. Informan al presidente todos los domingos, aunque llueva o granice. También hay una asamblea general para evaluar a la comunidad en su conjunto. Los comuneros también nos dijeron que hubo un cambio significativo en un año de crisis. En 1982, cuando la nueva generación con mayor capacitación se hizo cargo de poner orden. Un agrónomo capacitado en la universidad, nacido en la comunidad y que luego se hizo miembro de ella, estaba asesorándolos en el momento de nuestra visita. Pagaban a un contador externo para llevar los libros. En la habitación en la que nos reunimos había una computadora lista para ser instalada para mejorar la logística y la administración. Los comuneros también comentaron que ellos eran una comunidad pequeña y que tenían pocas divisiones entre ellos. Señalaron que se llevaban bien entre sí, usaban la persuasión y la presión moral antes que los castigos drásticos.
Cuando se llevaban a cabo las elecciones comunales cada 2 años, se hacían por listas que se escribían en afiches de colores correspondientes a cada una de las listas. Las personas votaban por los colores. Los partidos políticos estaban prácticamente prohibidos de participar en los asuntos internos de la comunidad. Más o menos tenemos una tendencia. Aquí todo se hace de manera comunitaria. Todos tenemos que trabajar, tenemos que compartir las cargas y todos tenemos que participar de manera equitativa. Para terminar el cuento, Dani y yo estábamos eufóricos después de esta entrevista. Finalmente aquí, luego de medio año de trabajo de campo, habíamos escuchado un cuento bonito sobre la reforma agraria peruana. Nos impresionó la autoestima de los campesinos y la apariencia de seguridad de la autonomía del modelo de desarrollo sin fines de lucro de Tambo Real. Nuestro entusiasmo se vio atenuado en cierta medida cuando al regreso nos detuvimos en la capital de la provincia de Anta para entrevistar a su alcalde, Esteban Puma. Él era un famoso ex dirigente campesino, miembro de la CCP, de vanguardia revolucionaria y más tarde del Partido Unificado Mariateguista, PUM. En 3 oportunidades Puma había ganado las elecciones para ser alcalde provincial, la última de ellas por la lista independiente de Unidad Campesina Popular, consiguiendo los votos de todos los campesinos de Anta. Nacido en Equecochacán, fue en algún momento miembro del organismo provisional establecido por el gobierno para administrar las haciendas expropiadas. Más tarde formó parte del Consejo de Administración de la cooperativa Tupac Amaru II. Nos contó que en su papel de dirigente campesino, elegido como miembro del comité provisional conformado por el gobierno, se había opuesto al modelo y en cambio había abogado por la creación de 3 cooperativas, una para cada uno de los distritos de la Pampa de Anta, las mismas que estarían unidas a través de una sola cooperativa de servicios. Sin embargo, los planificadores militares en la ciudad de Lima anularon esta propuesta. Debía hacerse una supercooperativa. En aquellos días, muchos le temían a Puma. Había participado en la destrucción de la casa de un hacendado y fue enviado a la cárcel. Hijo de una familia de campesinos de origen quechua, había cursado la escuela secundaria y tenía cierta formación universitaria. Fue elegido para estar en la comisión porque era un experto extensionista agrícola, bajo de estatura y grueso de cuerpo, de ojos pequeños y con una cabeza grande, barba blanca y un contrastante pelo negro. Tenía la apariencia de una versión campesina de un Moisés de cine. Cuando le dije que quería hablar con él acerca de Machu Asnu, respondió: no era tan Machu Asnu. La reforma agraria tuvo un impacto positivo para mí y para el campesinado. Ganaron libertad y autonomía. Ya no había patrón. Las cooperativas nos enseñó algunas cosas. Cosas como administración, capacitación para el liderazgo. La cooperativa también nos enseñó a ver cómo robaban los ingenieros, de manera que nos enseñó a cuidarnos de los ingenieros. Nos abrió los ojos a la injusticia de quienes vinieron a administrarnos. Aprendimos a entender las mañas de la gente. Transmitieron la mañosería, la trafería y el robo a todos. Nos quitaron la inocencia, nos volvimos como ellos. Le interrumpí. Pero también trajo la ciudadanía, ¿no? Los campesinos ahora tienen su libreta electoral, tienen tierra, tienen la posibilidad de comprar y vender en el mercado. Ya no son un grupo aparte. Han votado por usted. Él respondió: pobrecitos. ¿Realmente piensa usted eso?, le pregunté. Sí, en parte. Sorprendido al ver mi cara atónita, dijo: ¿cómo le digo? No es total, no está acabando. No está acabado, nunca va a acabarse. Preguntándonos si Esteban Puma estaba actuando de manera cínica para nuestro beneficio, Dani y yo concluimos, sin embargo, que podíamos considerar que un dirigente campesino se las había arreglado para alcanzar niveles importantes de liderazgo y administración local, como una evidencia más de los efectos positivos de la reforma agraria. 7. Esteban Puma no era santo. En un informe acerca de la política, la gobernabilidad y el clientelismo en un nivel local, el politólogo peruano Martín Tanaka, 2001-48, usa la carrera política de Esteban Puma como un estudio de caso. Tanaka describe cómo Puma construyó su propio partido local, populista, de tendencia socialista, Unidad Campesina Popular. Sin embargo, fue destituido por mala administración y por el uso indebido de fondos públicos en 1998. Por esa razón se trasladó a la ciudad del Cusco y comenzó a estudiar en la universidad. Tomamos el tren a Cusco, ansiosos de conversar con Genaro Paniagua para escuchar sus comentarios acerca de nuestra experiencia durante las 2 semanas de intensas entrevistas. Le contamos acerca de lo impresionados que estábamos con los logros de Tambo Real. Genaro nos dijo que él y el programa Sencir Holanda había ayudado a crear 12 empresas asociativas y más de 20 pequeñas empresas.
De estas, Tambo Real era la única que se mantenía en funcionamiento. Todas las demás empresas asociativas se habían desintegrado. Las pequeñas empresas habían producido a menor escala los problemas de la cooperativa más grande. Los consejos de administración y vigilancia no funcionaron bien. Hubo una mala administración, no hubo contabilidad, hubo mucho recelo, junto con mala experiencia de comercialización, dificultades con la participación en los planes de crédito, excesivo crédito y demasiado entusiasmo en la compra de tractores. Estos problemas causaron interminables conflictos internos en las comunidades. Una vez más, surgieron dos tendencias. Una buscaba mantener las empresas asociativas, la otra pretendía dividir en parcelas las tierras reservadas y prescindir de todos los proyectos de desarrollo. Los campesinos más pobres y sin tierra estaban por la división, mientras que los dirigentes y los campesinos más ricos por mantener las empresas comunales. Genaro también destacó que durante los 6 años del segundo gobierno de Belaúnde, ONG extranjera apoyaron la formación y el mantenimiento de empresas comunales y les dieron créditos. Una década más tarde, cuando Sencir Holanda y Proder cerraron sus oficinas, el apoyo externo desapareció. Los partidos políticos también abandonaron a los campesinos. Después de incitarlos a tomar las tierras y viendo que el funcionamiento de las áreas asociativas generaba problemas que no podían resolver, los políticos abandonaron a los campesinos a su propia suerte. Las federaciones campesinas se desinflaron cuando no pudieron movilizar a los campesinos por cualquier otra causa más allá de la toma de tierras. Sintiéndose traicionados, los organizadores políticos pensaban que los campesinos habían perdido el interés por transformar el país en una sociedad mejor. Los campesinos, una vez que tuvieron lo que querían, se fueron a sus casas para cultivar sus parcelas. A medida que cada comunidad daba paso a presiones internas para lograr la distribución de más tierras, en la Pampa de Anta desapareció el apoyo a las empresas colectivas. En cierto modo, la disolución de la supercooperativa redujo los conflictos internos. Genaro se refirió a su tesis, diciendo que en ella había previsto este resultado. En la tesis, que había subtitulado Vía Campesina, para hacer referencia a las decisiones que habían tomado los campesinos mientras luchaban por las cuestiones relativas a la tenencia de la tierra y los sistemas de producción, había señalado. Frente a todos estos problemas por resolver de la tenencia de tierras y de la producción, lo cierto es que la Vía Campesina, a través de todas sus experiencias pasadas y vividas en la lucha por recuperar sus tierras, siempre ha estado en contra de la concentración de la tierra, antes en las haciendas, después en la cooperativa, ahora en las empresas comunales. Se dirige hacia la individualización de la tierra, sobre todo las tierras de cultivo. Paniagua, 1984, 98, 99. Para enfatizar el tema añadió: ellos hicieron esto en el pasado y lo continuarán haciendo en el futuro. Por lo tanto, la última mini reforma agraria se llevó a cabo dentro de las comunidades con la distribución de las últimas hectáreas de terreno agrícolas comunales en pequeñas parcelas, sin que nadie lo viera y nadie se opusiera. Este cuento estaba llegando a su fin. Cuando Genaro me entregó la fotocopia de su memoria, elogié la tesis y hojeándole le pregunté cómo se había decidido a escribirla. Él me dijo: en esos días yo estaba en la Universidad del Cusco y me interesaba la reforma agraria. Había estudiantes que decían que no solo debíamos estar en la universidad, sino que nos debíamos proyectar al campo político. Me pareció bien y terminé haciéndome amigo de los comuneros de Tambo Real, a quienes he ayudado en numerosas ocasiones, pero después de un tiempo me interesé en el proceso de toda la Pampa de Anta, la relación entre la cooperativa y las comunidades. Participé en las reuniones de la federación y me di cuenta de que había muchas cosas que uno necesitaba conocer. Decidí hacer investigación, trabajé en colaboración con 2 investigadores de primera. Hicimos un grupo con 2 economistas de primera, Bruno Kervin y Efraín González de Olarte. 8. La información estadística de la Pampa de Anta, recogida por Sencir Holanda, condujo a la ejecución de estudios académicos de primera clase realizados por los economistas Bruno Kervin, 1988-1989, y Efraín González de Olarte, 1984-1987. La gran dificultad que tuvo la cooperativa para transformar a los campesinos en agricultores llevó a ambos autores a tratar de entender las particularidades de las economías familiares asociadas con las comunidades. González postula un efecto comunidad positivo que explica la persistencia de la organización comunal a pesar de la marcada tendencia hacia el individualismo familiar que ambos observaron en su investigación en la Pampa de Anta. En su segundo libro, González midió el impacto de la inflación en las economías familiares, las que supuestamente estaban débilmente integradas al mercado. Kervin empleó la economía institucional para describir las opciones entre sistemas más colectivos y más privados de producción dentro de la misma comunidad.
La resistencia campesina a los modelos de desarrollo impuestos en la Pampa de Anta finalmente alertó a los estudiosos a prestar mayor atención a las necesidades y especificidades culturales y sociales de la población local, quienes también estaban interesados en los problemas campesinos. Diseñaron un cuestionario y yo participé haciendo la encuesta. En las noches me sentaba en la oficina de Censira y escribía mis notas de lo que había visto durante el día. Recogí un montón de información que a la gente simple siempre le interesa. Publiqué varios artículos sobre la Pampa de Anta, pero finalmente me decidí a hacer la tesis y a sustentarla por razones prácticas. Necesitaba tener un mayor grado para encontrar un mejor empleo. Me gradué el 28 de julio de 1981. Tomas de tierra, con permiso de Diego García Sayán. Este es el lugar apropiado para evaluar la enorme influencia que tuvo la iniciativa de los campesinos en el desmantelamiento del modelo cooperativo sobredimensionado de Velasco. Si bien la reforma agraria en el Perú pasará a la historia como la reforma agraria de Velasco, uno también debe reconocer créditos a los campesinos quienes descolectivizaron la tierra. Lo que Velasco expropió, los campesinos se lo quitaron. El libro de Diego García Sayán, Toma de tierras en el Perú, 1982, es una investigación exhaustiva de cómo, desde el comienzo mismo de la reforma de Velasco, la lucha campesina contra la reforma incluyó la táctica de invadir las tierras adjudicadas. El libro de García Sayán, basado en un amplio trabajo de campo, testimonios locales y de trabajo en archivos, proporciona una magnífica oportunidad para comprender el uso de las armas de los débiles. Scott, 1985. En su lucha por hacer que la reforma fuera una respuesta más adecuada a las necesidades de los agricultores. La invasión de las tierras de las haciendas fue la principal táctica de los campesinos antes de la reforma, pero el empleo de esta misma arma contra el gobierno fue algo más complicado, porque generó enfrentamientos entre aquellos a quienes la reforma había beneficiado y aquellos a quienes se les había dejado de lado. En las ocupaciones previas a la reforma, el gobierno desempeñó un papel mediador entre los campesinos, invasores, y los terratenientes invadidos, en ocasiones favoreciendo a los campesinos y en otras no. Luego de la reforma, el papel del gobierno fue más difícil, ya que una invasión era un ataque directo en su contra. Se hacía una concesión a los campesinos admitiendo errores en la adjudicación, esas invasiones alentaban otras más, y con eso se alentaba también el crecimiento de los partidos políticos clandestinos de oposición. Admitir errores socavó gravemente el modelo de desarrollo en el que el gobierno había trabajado arduamente para legitimar. Las tomas de tierra fueron actos espectaculares con resultados inciertos. La unidad y la decisión de los grupos que tomaban las tierras se vieron contrarrestadas por los intentos de dividirlos y por la amenaza de la represión. Había leyes en contra del sabotaje de la reforma agraria. Las federaciones campesinas crecieron en la medida en que se fueron extendiendo las tomas de tierra. Mientras que los partidos políticos de izquierda trataron de dirigirlas y beneficiarse de ellas, el faccionalismo y las luchas entre los diferentes grupos eran endémicos. Una carrera competitiva por atacar a las cooperativas de la reforma agraria ciertamente no contribuyó a la transición ordenada, a incrementar la productividad o a la consolidación de la reforma agraria para desarrollar en términos productivos las zonas rurales del país. Pero desde un punto de vista positivo, a través de la politización de las zonas rurales, la ciudadanía se expandió rápidamente a una clase de personas anteriormente excluidas. La toma de tierras movilizaron a miles de campesinos. Los partidos políticos de izquierda les enseñaron formas democráticas a través de sus sistemas de delegados y congresos. Cuando el presidente Morales Bermúdez llamó a elecciones para la Asamblea Constituyente, la izquierda obtuvo más del 30% de los votos. En esa Asamblea Constituyente se les otorgó el derecho al voto a quienes no sabían leer ni escribir. Eso significó que voten los indios quechuas y aymaras, los miembros de las comunidades rurales, los feudatarios de las ex haciendas y los miembros de las cooperativas desmanteladas. Belaúnde restableció las elecciones municipales, por lo que muchos dirigentes campesinos que habían adquirido experiencia en las tomas de tierras se convirtieron más tarde en alcaldes elegidos en sus pueblos y distritos. Lo que es más importante, el desmantelamiento de la reforma agraria no ocasionó muertes a pesar de los conflictos y los enfrentamientos. La desobediencia civil de parte de los campesinos que tomaron las tierras fue contrarrestada por la moderación y la voluntad de negociar de parte del Estado. En el libro de García Sayán hay una secuencia cronológica y un análisis para cada uno de los periodos de las tomas de tierra. Las primeras tomas de tierra del periodo 1972-1975 estuvieron destinadas para que un gobierno lento acelere las expropiaciones y o cambie las adjudicaciones, obligándolo a que cumpla con las expectativas que había creado.
Las tomas de tierras más impresionantes y controvertidas fueron aquellas realizadas entre junio y agosto de 1974, en las haciendas de Andahuaylas, provincia de Apurímac, donde las relaciones locales y una oficina de reforma agraria indiferente había conseguido que no se hiciera ninguna expropiación de haciendas hasta ese momento. El partido político Vanguardia Revolucionaria, BR, había trabajado arduamente para preparar una toma simultánea de más de 20 haciendas en 2 días. Abordado, sin haberse preparado, el gobierno negoció en primer lugar con los dirigentes campesinos de Andahuaylas y sus asesores, pero más tarde llevó a cabo severas campañas de represión, a pesar de haber prometido que no lo haría. Cuando estallaron más tomas de tierras en este mismo departamento después de la firma de los acuerdos, García Sayán 1982, capítulo 2, Sánchez 1981, Lino Quintanilla 1981, miembro de Vanguardia Revolucionaria, se convirtió en campesino con el fin de organizar a los campesinos de Andahuaylas. Sus excelentes memorias constituyen un invalorable recuento de primera persona de la complejidad de esta lucha particular. Otro estudiante de clase media, Julio César Mesich, también se casó con una mujer campesina de Andahuaylas. Luego de esta experiencia tomó una decisión más radical, que lo llevó a unirse más tarde a Sendero Luminoso. Se presume que ha muerto. Berg, 1992-114. Figura 5.4. Portada de 2 folletos sobre la reforma agraria publicado por la Confederación Campesina del Perú, CCP, 1979, a Tusparía, 1977. Reproducido de los originales de la Sterling Memorial Library de la Universidad de Yale. García Sayán describe que en su segunda fase las tomas de tierras, por supuesto, también se llevaron a cabo en contra de las unidades ya adjudicadas, como las cooperativas, precooperativas o unidades provisionalmente administradas. Estas maniobras expresaron el descontento con la forma en que la reforma había adjudicado la tierra, el rechazo a modelos impuestos y la frustración de las personas que la reforma no había beneficiado. Estas tomas de tierra se iniciaron en la costa de Piura, 1972, pero continuaron incluso hasta la década de 1990, bastante tiempo después de la publicación de su libro en 1982. Estas tomas se llevaron a cabo en muchos lugares, organizadas por campesinos que habían sido excluidos de la reforma o por grupos que no estaban de acuerdo con la forma en que se había realizado la adjudicación. En muchas partes de la sierra, estas tomas fueron un hecho tan localizado y tan clandestino que ni siquiera el Ministerio de Agricultura o alguna federación se percataron. A menudo fueron la expresión de antiguos conflictos por tierras entre comunidades. Sin embargo, el espectacular éxito en la Pampa de Anta fortaleció a la Confederación Campesina del Perú, CCP. Las tomas de tierra continuaron con el desmantelamiento de las adjudicaciones de la reforma agraria a lo largo de los gobiernos de Belaúnde y García. Cuando las cooperativas o las SAIs mostraron debilidades y los movimientos locales lograron organizarse, la última oleada de tomas de tierras tuvo lugar en Puno en 1987. Caballero Martín, 1990A, 1990B, Del Pozo, Bernes, 2004, Renique, 2004, Martínez Arellano, 1990. Departamento en el que la reforma agraria había creado muchas grandes empresas reformadas. La toma de tierras distribuyeron más tierras de manera más amplia y a campesinos más pobres que cualquiera de los agentes de Velasco. García Sayán termina su libro con una pregunta crucial para los entonces crecientes partidos de izquierda. ¿Qué hacer después de las tomas de tierras? En primer lugar, reconociendo que las tomas de tierra fortalecieron los movimientos regionales y nacionales, así como los partidos políticos que competían por dirigirlas y controlarlas. García Sayán lamenta que este impulso no hubiera sido debidamente articulado por una fuerza política más permanente. En segundo lugar, señala que después de la euforia de una toma de tierras exitosa, los campesinos se distribuyeron la tierra entre ellos, en lugar de mantener organizaciones colectivas de alto nivel. En tercer lugar, señala que para desconcierto de la izquierda, las tomas de tierra estuvieron seguidas de la desmovilización de las federaciones campesinas. Los campesinos se fueron a sus casas luego de haber conseguido sus tierras y se olvidaron de la política. Continúa diciendo, pero las expectativas despertadas en ciertos sectores de la izquierda, que veían en las tomas el inicio de un poderoso vendaval que arrasaría después con los cimientos del Estado burgués, se muestran con todo ello profundamente idealistas y erradas. 1982-205. García Sayán critica a los partidos políticos por no haber sido capaces de construir grupos locales más fuertes, organizados en torno a otros temas relacionados con la reforma agraria, y por sus intentos fallidos de construir bases de poder locales y regionales, alternativamente permanentes. Sin embargo, llega a la conclusión que las tomas de tierras, pues, tienen la enorme virtud de poder poner en movimiento a miles de campesinos en torno a un objetivo concreto y perceptible que se logró. 1982-211.
En el siguiente capítulo me concentro en las memorias de la gente en torno a los esfuerzos por clausurar la Sais Cahuide en la región altoandina del departamento de Junín, 10 años después del colapso de Machuasno. A diferencia del caso del Pampa del Anta, la protesta y el enfrentamiento ahí se tornaron violentos debido a la intervención de los miembros radicalizados de Sendero Luminoso. El capítulo comienza con un análisis del crecimiento de la moderna ganadería capitalista de ganado ovino en la región, la posterior expansión de esta ganadería en tierras comunales y el establecimiento de las supercooperativas, SAIS, de reforma agraria. Los administradores y empleados de la SAIS rememoran lo que fue el trabajar en las haciendas reformadas. El capítulo termina con las dolorosas memorias del terrible colapso de la SAIS Cahuide a partir de las visiones de sus empleados y dos residentes de la comunidad de Chongo Salto durante los sombríos días de la desactivación total.